Y la clase que viene, que va a ser nuestra última clase, va a ser virtual. Ahí vamos a dar otro pedacito que le falta a esto. Se le va a faltar a esto. Y ahí terminamos. Son solo 2 clases del último parcial. No van a tener problemas. El primer módulo fue fundamentos de todo lo que tiene que ver con las leyes, el origen, el mundo del cibercrimen, ciberdelito. El segundo módulo fue, bueno, ya sabemos que hay leyes, hay normas que hay que cumplir. ¿Cuáles son los ciberdelitos? ¿No? Entonces vimos todos los ciberataques y los distintos vectores y los consolidadores de los distintos tipos de ataque, las características que tenían los ciberdelincuentes, cómo se comportan de acuerdo a la motivación que tienen, ¿no? ¿Qué les sobreviene cuando llevan adelante su acción criminal, dependiendo de cuál es su intención, ¿no? Vimos cuáles eran los delitos que se cometían cuando la computadora se usa como un medio y cuando se usa como la finalidad del ataque, ¿no? A lo último. Y todo eso tiene que ser de alguna manera investigado, analizado, y ustedes van a tener que aprender a ver cómo se hace eso, ¿no? Por 2 razones. Primero, porque puede ser de que trabajen en alguna fiscalía o lleven adelante tareas periciales en algún momento de su vida. O porque trabajan en una empresa y desde la propia empresa les dicen qué fue lo que pasó, ¿no? Fueron víctimas de un incidente, ¿qué fue lo que pasó? Y para saber qué fue lo que pasó, tienen que aprender a analizar cómo fue el comportamiento de ese dispositivo electrónico para poder hacer un análisis reverso y decir, bueno, si lo que me pasó fue, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy? Digo empezar a ver porque esta última clase es solo muy conceptual. Tiene que ver más con que ustedes entiendan conceptos, porque hay una materia de esta carrera que específicamente habla sobre cómo se investigan los ciberdelitos, que es una materia que está, creo, en el 3er año de la facultad, o 4º. Pero cibercrimen, o sea, la continuación de esta materia van a verla en 3er año, una que se llama muy parecido, análisis forense digital o algo así se llama la materia, la verdad no me acuerdo. Y en tercero y en cuarto también lo van a ver en ciberinteligencia. Pero ahí en ciberinteligencia, conmigo de vuelta, si es que vivo para ese momento, tiene que ver más cómo se responde a un incidente. Ciberinteligencia, en realidad, ustedes van a ver una materia que se llama, en el 4º año, en el primer cuatrimestre, una materia que se llama Responde, digamos, respuesta a incidentes, y después inmediatamente ciberinteligencia, que es cómo se prepara uno para que no le toque nunca un incidente, y en el caso de que te toque un incidente, saber cómo responder. Eso es básicamente lo que van a ver en cuarto con Rodri López Lío en el primer cuatrimestre y conmigo en ciberinteligencia en el segundo cuatrimestre. Pero todo esto nos estamos adelantando demasiado, lo que necesito que entiendan de que lo que vamos a ver hoy es muchísimo más profundo, y que lo que vamos a abordar hoy es solamente superficial, digamos, muy conceptual, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando arranquen el 3er año, ya van a tener que saber qué es la evidencia digital, ¿no? Entonces hoy vamos a ver ese concepto de evidencia digital, ¿sí? Vamos a desarrollar un montón al respecto para que veamos qué es y qué no es.
Pero básicamente este tercer módulo tiene que ver un vuelo muy superficial de fundamentos acerca de qué forma se llevan adelante los procedimientos para investigar un ciberdelito. Entonces tenemos las leyes como el origen, qué son los ciberdelitos, cómo se producen, vectores de ataque y cómo se investigan. Y con eso tenemos más o menos un panorama bien integral acerca de fundamentos del cibercrimen. ¿Está? ¿Tenemos hasta acá? Entonces eso es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Alguno de ustedes estudió o escuchó alguna vez la palabra criminalista? ¿Sí? ¿Estudiaste o sos? O... Dejé un año antes. Estudié hasta un año que me faltaba, pero sí. ¿Estudiaste hasta un año y te faltaba? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Y criminología? ¿Alguna vez escuchó esa palabra? Criminalista y criminología son dos casos diferentes. Son dos cuestiones diferentes. Muchas veces se confunde, se dice que son sinónimos, en realidad no lo son. La criminología es lo que un poquito vimos, más o menos, cuando vimos a cibercrimen por motivación, ¿no? ¿Cuál es lo que motiva al ciberdelincuente? Eso es más o menos algo de la criminología. La criminología estudia el por qué se producen los delitos. ¿Sí? Y la criminalística estudia cómo se producen esos delitos. Y para la criminalística, las ciencias forenses, existen tres palabritas que muchas veces se creen que son sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. Y hoy vamos a ver por qué. Sobre todo porque a partir de esa definición se estructura después todo el resto de la clase. Así que vamos a empezar por acá. Del indicio a la prueba. Estas tres palabritas, indicio, evidencia, prueba, son tres palabras que a veces se confunden y se dice una cosa, pero en realidad se quiere referir a otra. Y tienen tres particularidades diferentes. El indicio es una señal, un pequeño objeto, un rastro, ¿no? Imagínense ustedes que no estamos ahora hablando de cuestiones del cibercrimen, pero estamos hablando del delito tradicional, ¿no? Un indicio puede ser un pelo, ¿no? Una huella, ¿está? Inclusive puede ser un arma ahí tirada en el piso, ¿está? Pero solamente son indicios, un cúmulo de indicios, son lo que dice ahí, ¿no? Algo que revela un suceso que ocurrió, ¿no? Algo que podría revelar un suceso que ocurrió. ¿Me explico hasta acá? Es solamente como una pista, una pista chiquita, ¿no? Entonces es un indicio. Ahora bien, cuando ese indicio, ese pelo, esa arma, esa huella, se lleva al laboratorio y en el laboratorio, luego de una serie de análisis científicos, se lo somete al tratamiento de ese indicio y cuando ese indicio que me revelaba un suceso, que me revelaba una parte de un suceso, es contrastado en el laboratorio de manera científica, entonces en ese momento eso se transforma en evidencia. ¿Está? Por ejemplo, el arma de fuego hasta ahí era un indicio. Pero si yo en el laboratorio pruebo que la bala que mató a la persona salió de esa arma de fuego, entonces es una evidencia. ¿Me expliqué hasta ahí? Entonces, una cosa es el indicio, otra cosa es la evidencia. Y después,
La evidencia, cuando es aceptada dentro del proceso judicial, cuando el fiscal lo presenta en un proceso judicial y el juez acepta esa evidencia, entonces en ese momento esa evidencia se transforma en prueba. ¿Está? Bueno, esto ahora lo vamos a ver bien. Por desgracia, en la informática forense, evidencia informática, evidencia digital, evidencia electrónica, todas estas palabras que habitualmente se usan y se confunden generalmente con indicio, evidencia y prueba. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista del trabajo forense, que es lo que se hace después de que un hecho sucede, para tratar de descubrir qué fue lo que pasó, se llama. La parte forense es lo que se hace después. Se sentó en el piso. Vení, acá tenés una silla, vení. Venga, acá tenés una silla, ahí tenés otra. ¿Puedo una silla un poco? Sí, hombre. Estás medio que no ves nada. Sacá eso de ahí y ponelo ahí tocadito. No, mueva. Sí, claro. Si no, no veía nadie nada. Acá hay dos panecitas más, si alguno necesita. Amigo, no se tiene que estar parado. ¿Quieres sentarte por acá adelante? Acá hay una silla de que se para ahí adelante. Siéntese donde ya. Muy bien, ¿entienden hasta acá? ¿Listo? Muy bien. Esto es lo que acabo de explicar. Todo lo que acabo de decirles está en los 3 slides. El indicio es un objeto, un instrumento, una huella, un rastro, ¿sí?, que se produjo o que podría haberse producido durante un delito. En la informática forense, hasta que no es evidencia, todo es podría. Perdón, en la criminalística. Hasta que no es evidencia, todo es podría, ¿sí?, porque no está contrastado con un método científico todavía, ¿sí? Salvo, y hasta ahí nomás, un tipo que aparece tirado con un cuchillo clavado acá, digamos. El cuchillo fue el que produjo la muerte, ¿no? Dice, no sé. Y si primero lo ahorcaron, se murió ahorcado primero y después le clavaron el cuchillo, no sabemos. Entonces todo es podría. ¿Está? El indicio es toda aquella parte que necesita ser sometido luego a un peritaje para poder darle un estadio superior, que es la evidencia. ¿Sí? La evidencia es cuando llegamos al laboratorio y ese indicio está ligado al hecho delicuoso, quiere decir que lo que estamos investigando, el delito que estamos investigando, ese indicio tiene que ver con ese delito que estamos investigando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando se hacen todas las tareas del laboratorio, ese indicio se transforma en una evidencia, ¿sí? Que es lo que les pongo acá. Una evidencia es todo indicio que ha sido confrontado en el laboratorio y puede ser autorizado como argumento científico contra una persona. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Porque dentro de un rato van a tener un lío de la gran puta, ¿eh? Sí. Si no entienden, muy bien. Para que el indicio sea una evidencia, tiene que estar vinculado al hecho que se investiga, tiene que haber sido analizado con una metodología científica y tiene que conservar integridad y cadena de custodia. Cadena de custodia, no se preocupen, vamos a ver la clase de ya vamos a ver qué quiere decir la cadena de custodia. Y el siguiente escalón es cuando esta evidencia es aceptada por las autoridades judiciales, ¿no? Cuando ¿qué te sacaste de la cuestión? Después vemos. Si alguno quiere ver su parcial cuando termine la clase, ahí está, lo traje a todos, por la duda.
Bueno, la prueba entonces es cuando el indicio es aceptado por las autoridades judiciales y una vez que es aceptado por las autoridades judiciales se integra al expediente de investigación, ¿no? Entonces en ese momento se termina transformando en una prueba. Pero el tema es que la prueba es un indicador de responsabilidad jurídica sobre un acto, ¿no? Es decir, la prueba sirve para poder acusar a alguien que cometió el ilícito. ¿Está? ¿Entendimos acá? Sí. Pues estos son parte de las ciencias criminalísticas, de las ciencias forenses, pero todo esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver ahora, que es cuando empezamos a hablar de evidencia digital y todo lo que tenga que ver con el ciberdelito y cómo se investiga el ciberdelito. Perdón, profe, no he entendido bien lo de responsabilidad jurídica. Responsabilidad jurídica quiere decir que si el juez aceptó la evidencia, y para que acepte la evidencia, el juez, esa evidencia tiene que estar vinculada directamente al hecho que se investigó, tiene que haber sido analizada por una metodología científica, tiene que estar íntegra, y tiene que, como está vinculado al hecho investigado, fue analizado, el indicio fue analizado y está vinculado al hecho investigado, esa prueba, yo le puedo endilgar la prueba a que esa arma fue la que causó la muerte, ¿no? Entonces después, el dueño de esa arma podría ser quien causó la muerte. O las huellas digitales sobre esa arma determinarían las personas que causó la muerte. ¿Me explico? Entonces, habilita un indicador de responsabilidad jurídica sobre la situación. ¿Está? La parte judicial puede ser que dice que está prueba, ¿no? O el tratamiento de evidencias se considera prueba. Solo se considera prueba cuando está incorporado al proceso judicial. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede ser de que se haya sometido el arma que encontramos acá, fue la que causó la muerte de la persona. ¿Sí? Se llevó al laboratorio. En el laboratorio dice sí, la bala salió de esta arma. Por lo tanto, esta arma fue la que fue disparada para causar la muerte de esa persona. ¿Está? Pero resulta que quienes tenían que secuestrar esa arma la secuestraron mal, ¿no? La levantaron mal, la embalaron mal, no sé, algún problema hubo con eso y el abogado de la defensa cuestiona el proceso, ¿no? Entonces, por más sólida que sea la evidencia, si no cumplió con todos los pasos que se requieren para que esa arma llegue a ser considerada evidente como prueba, el juez dice no la puedo aceptar como prueba porque tiene fallas en el origen. Porque efectivamente, probablemente sea verdad que fue el arma que se usó, pero como fue mal secuestrada, hay un problema en el proceso, entonces no la puedo aceptar como prueba. ¿Me expliqué hasta acá? Entonces, esa es la razón por la cual no toda evidencia puede terminar siendo considerada prueba al final, porque depende de que el juez la acepte. ¿Verdad? Cuando el juez acepta la evidencia y se incorpora al proceso judicial, entonces recién ahí es prueba. ¿Está? ¿Entendimos acá, no? Sí. Muy bien. Hasta ahora hablamos del arma, ¿no? Es fácil, la podemos tocar, está ahí, estaba tirado, el tipo estaba tirado en el piso, el arma estaba ahí, ¿no? Es fácil de imaginar, de identificar eso, ¿no? El tipo con el cuchillo, bueno, qué sé yo. Hay cosas que se pueden tocar, las cosas que se pueden tocar son más fáciles de interpretar. Pero resulta que nosotros vamos a hablar de evidencia digital. Y la evidencia digital tiene una característica, ¿sí? Es un tipo de evidencia física, ahora les voy a explicar por qué, se dice así, que está conformado por campos magnéticos y pulsos electrónicos. Los campos magnéticos y los pulsos electrónicos no los podemos tocar, ¿no? Entonces, tenemos un problema enorme, porque ¿cómo hacemos para que el juez
me admita una evidencia que no puede tocar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que el juez acepte que una cantidad de campos magnéticos y pulsos electrónicos es una evidencia? ¿Me explico? Entonces hay que ir a encontrarle la vuelta. ¿Por qué? Porque este tipo de evidencia, la evidencia digital, solo puede ser recopilada y analizada por herramientas y por técnicas especiales. Yo no puedo ver el arma y decir, es acá, ¿no? Yo tengo una experiencia, un detective con experiencia, y digo, esta arma fue la que produjo la muerte de la persona, ¿no? Pero no puedo ver la evidencia digital. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la evidencia digital? Adentro del teléfono del asesino, o adentro de la computadora, en algún lado. Yo puedo ver el contenedor de la evidencia digital, pero no la evidencia digital. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué no es una evidencia digital? Y la contraseña escrita en un papel no es evidencia digital. ¿Por qué? Porque está escrita en un papel. ¿No? Se puede tocar. No está compuesta por pulsos electrónicos y campos magnéticos. ¿Está? La contraseña escrita en un papel pegado así en el monitor no es evidencia digital. Puede ser que sea evidencia, pero no es evidencia digital. ¿Está? No tiene esa característica. Acá hay sillas. Acá adelante, por ahí puedes sentarte. Mira, acá tenés una. Vengan por acá adelante, chicos, creo que ahí hay una silla. No más. Ahí hay una silla, creo que por ahí, fíjense, busquen, y si no, acá adelante hay más. Pueden sentarse acá. Bueno, entonces, una contraseña escrita en un papel, obviamente no es una evidencia, no está ni conformada por un pulso electrónico ni por campo magnético, por lo tanto, no puede ser considerada evidencia digital. Las impresiones en papel de un correo electrónico de una página web, tampoco. ¿Por qué? Porque el papel impreso no está compuesto por pulsos electrónicos ni campos magnéticos. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y obviamente que la huella dactilar sobre el teclado tampoco. Parece que sí, pero no. Eso es la huella digital sobre el teclado de la computadora, eso no es evidencia digital. ¿Está? Y así todo aquello que pueda ser tocado, ¿no? Pero que no esté compuesto por pulsos electrónicos y campos magnéticos, no puede ser considerado evidencia digital. O sea, un disco sólido no cuenta tampoco. Lo mismo que mi teléfono. Esto no es evidencia digital. ¿Sí? Este es el contenedor de una evidencia digital. ¿Está? Pero la evidencia digital está dentro de este objeto llamado teléfono. Está adentro del disco rígido. Está adentro de un pendrive. Está adentro de un servidor. Está adentro de la memoria RAM, pero la memoria RAM no es una evidencia digital. ¿Está? ¿Me expliqué esto? ¿Sí? Una pregunta es un tipo de evidencia física. Sí, porque los campos magnéticos y los campos electrónicos, los pulsos electrónicos y los campos magnéticos forman parte de la física. Por eso se llama. Ahí no hay física vinculada con lo tangible. ¿Está? Muy bien. ¿Qué características tiene la evidencia digital? Y lo primero ya lo vimos. No se puede tocar, ¿no? Es intangible. ¿Está? Entonces la evidencia digital no puede ser percibida por los sentidos. No se puede oler, no se puede degustar, no se puede escuchar. ¿Está? Es extremadamente volátil. Puede desaparecer con suma facilidad. ¿Sí? Rápidamente puede desaparecer. El autor de la evidencia digital
puede haber usado otra identidad para producirla. Lo bueno que tiene es que cuando yo la adquiero a la evidencia digital, si yo saco una evidencia digital, una foto de este teléfono, la puedo repetir tantas veces como yo quiero y siempre va a conservar la misma característica. ¿Está? A diferencia de una fotocopia que vos le pones y a veces si no tiene mucho toner te sale más apagada, bueno, la evidencia digital no tiene ese problema. Como está compuesta por campos magnéticos y campos electrónicos, impulsos electrónicos, si yo la replico, siempre obtengo lo mismo. ¿Está? Como está compuesta por campos magnéticos y impulsos electrónicos, es extremadamente susceptible a que yo la pueda modificar. Si yo tengo una imagen y le modifico un píxel, ya no es la misma evidencia digital. ¿Está? Por lo tanto, la puedo modificar como yo quiero. Y puede ser borrado, en virtud de que es muy volátil, puede ser borrada muy fácilmente. De la misma manera puede ser duplicada, puede ser borrada. Estas características hacen a un tipo de evidencia que claramente no es ni el arma de fuego que estaba tirado en el piso, ni el cuchillo clavado en el tipo, ni la bala, ni nada por el estilo. ¿Entienden, no? ¿La diferencia? Entonces acá vamos a empezar a tener algunos problemas, porque cuando esto va a terminar siendo considerado indicio, cuando esto va a ser considerado evidencia y cuando prueba, todo un problema. Porque para que esos procesos se produzcan, necesitamos una serie de acciones que solamente pueden ser ejecutadas en un laboratorio. ¿Está? O por parte de personal muy instruido que pueda hacer la adquisición de la evidencia digital de manera correcta de acuerdo a lo que dicen las normas. ¿Me expliqué hasta acá? Y resulta que como si esto fuera poco, este dato que voy a ir consiguiendo, este indicio que voy a ir consiguiendo, que está compuesto por pulsos electrónicos y pulsos electromagnéticos, además tiene otro dato adentro, ¿sí? Que son los metadatos. Los metadatos son el dato adentro de un dato. ¿Está? Una foto puede ser un dato, ¿sí? Puede ser un indicio. Y analizado, sí, analizado con una determinada, con un determinado software, puedo sacarle más información a esa foto que lo que estoy viendo. ¿Está? Le puedo sacar cuándo fue tomada, por qué tipo de cámara fue tomada. Si tenía la geolocalización activada, puedo saber dónde fue tomada, qué tipo de apertura tenía el lente de la cámara cuando se tomó esa foto, qué tipo de, qué marca y modelo de cámara fue la que tomó esa foto. Y así como eso, un montón de cantidad de otros temas, de otros datos que puedo ir sacándole al propio dato. Entonces tengo el indicio digital, ¿sí? Tengo la foto digital, tengo ese dato que todavía no es evidencia, que además de esos pulsos electrónicos y esos campos magnéticos, tienen datos vinculados, que se llaman en el mundo forense los metadatos. ¿Conocen los metadatos ustedes? ¿Alguna vez vieron? Saquen su teléfono. Ahora, todos saquen su teléfono. Saquen su teléfono. Y saquen una foto, no importa. Saquen cualquier foto. Y después que sacan la foto, levantan la foto para arriba. ¿Sí? Y van a ver un montón de información. Claro, son los datos del... Los datos del dato. Esos son los metadatos. ¿Está?
sacan una foto, después cuando la ven a la foto la levantan para arriba y van a ver un montón de información, qué tipo de cámara, la fecha. Inclusive se pueden terminar viendo sus nombres de usuario que utilizan para loguearse en su teléfono celular. ¿Está? Sí, por supuesto. Muchas veces la evidencia digital. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Si quieren, para afuera, terminan de hablar. Bueno, seguimos. Muchas veces un delito se puede probar por los metadatos. Yo probé uno una vez. De un acoso de una persona que acosaba a una menor, y lo probé con la información que le saqué de su smartwatch. Como este dispositivo te dice la cantidad de pisos que subiste todo el tiempo y te dice qué cantidad de pasos te falta, ¿no? Pero le dice a usted, a mí todo el tiempo este hijo de puta me dice te faltan 2000 pasos. Ya sé, estoy gordo, no hice todavía esos 2000 pasos. ¿No? Todo el tiempo me echa la pelota a la cabeza. Bueno, pero de esa manera porque tienen un montón de sensores adentro. Y esos sensores te van dando información. ¿Está? Entonces, el altímetro del celular, perdón, del smartwatch de esa persona, coincidía en la ubicación y en la altura del piso en el que estaba la víctima. Entonces, eso yo usé la geolocalización de ese smartwatch y la altura a la que estaba del piso en un determinado momento, que era justo el momento en el que la víctima decía que había sido acosada, para probar que el tipo estaba en el tercer piso del edificio de la segunda. ¿Está? Entonces ahí los metadatos muchas veces terminan siendo lo que termina ayudando a probar un delito, más allá del dato. ¿Entienden la diferencia, no? Acá tengo una silla, adelante. Y acá hay otra, dos sillas tengo acá. ¿Estamos acá? ¿Sí? Se le empieza a complicar, les dije, ¿no? Hace un ratito, sí, entendemos todo, tenemos todo. Les dije que tenemos un problema. No tenemos solo el dato ahora, sino también el metadato. ¿No? Muy bien. ¿Qué tan probable es que se altere un metadato? Hay algún software, sí existe software que te puede modificar algunos metadatos, no todos los metadatos. ¿Está? Algunos metadatos puedo alterar, pero es más difícil alterar el metadato que el dato. ¿Está? El dato puedo alterarlo de alguna manera y el metadato es un poquito más difícil. Sobre todo porque la alteración del dato también genera metadato. ¿Está? Entonces, ahí puedo probar que la evidencia no estaba íntegra, ¿no? Porque a través del análisis de los metadatos puedo ver si hay alguna modificación del dato. ¿Respondí? Muy bien. Ahora resulta que estas evidencias digitales tienen algunos comportamientos. Yo les voy a mostrar el iceberg falopa ese que todo el mundo muestra y que dice la diferencia entre Deep Web y Dark Web, lo vimos miles de veces. Pero sí les voy a mostrar otro iceberg, en donde les voy a mostrar acá que en el mundo de la evidencia digital hay una parte que es fácil de ver. Yo saco la información de un teléfono y puedo ver las fotos, los documentos, ¿sí? Un archivo electrónico, un documento, una carpeta, la estructura del directorio, ¿sí? Los correos electrónicos de la bandeja de entrada, todo eso son datos que se ven de manera visible en el mundo de la forense informática. ¿Está? Pero realmente se prueban los delitos con todos los datos que se alojan en la parte no visible de este iceberg.
un registro que se borró, se renombró, se ocultó, el espacio no asignado de un disco que todavía tiene información que estaba para ser borrada pero que no se sobreescribió nunca, los metadatos, los registros del sistema, los logs, los archivos difíciles de interpretar sin contexto, que son cuando se trae información con técnicas de carving para poder leer información que fue borrada en su momento. Todo esto es la parte oculta de la evidencia digital, que es la que realmente tiene el valor forense, ¿sí? La mayor parte del valor probatorio de una evidencia digital reside en todos los datos que no son visibles. En esta partecita de acá, de este hermoso iceberg que les puse, ¿no me salió lindo? No, bueno, no es el iceberg falopa, ese es la piola. Lo que les quiero mostrar es que la parte visible de la evidencia digital a veces prueba, ¿sí? Pero en lo que realmente tiene sentido para el mundo forense es toda aquella información que no está visible, que solamente la podemos ver con un software forense especial. ¿Está? Muy bien. Ahora, la evidencia digital tiene distintas formas de ser clasificada. ¿Está? Bien. Amigos, ahí hay un montón de sillas acomodadas. Mirá, si querés, porque si sacaron una silla de ahí, levártela para sentar. Resulta que vamos a ver cómo se clasifica la evidencia digital, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su volatilidad. ¿Sí? Vamos a ver dos formas distintas de clasificar a la evidencia digital. La evidencia digital puede ser, acá interviene el factor humano, ¿por qué? Porque un registro almacenado es todo dato creado por el usuario, ¿sí? Un documento, una imagen, ¿sí? Está creado por el usuario y guardado directamente en el equipo. Eso es un registro almacenado. Así se llama ese tipo de evidencia. Un registro generado por el sistema es todo dato creado automáticamente por el equipo durante su funcionamiento. ¿Sí? Los logs del sistema, los registros de eventos, los archivos temporales, todas cuestiones que el propio sistema genera por sí mismo sin que el usuario haya querido generarlo. ¿Está? Por el propio funcionamiento del sistema se crea, ¿sí? Se conecta a Wi-Fi, ¿no? Todo eso, probablemente el tipo no se conectó, pero tenía el Wi-Fi conectado, pasó en un momento por al lado del router en donde habitualmente alguna vez se haya conectado. Él no quiso conectarse, el sistema se conectó solo ahí. ¿Está? Ese registro lo generó solamente el sistema. Y el registro mixto es aquel dato que está generado y almacenado un poco por lo que hace el usuario y otro poco por lo que hace el sistema. Por ejemplo, la navegación en Internet. El Chrome no va a registrar cualquier sitio, va a registrar el sitio que el usuario visitó. ¿Está? Entonces ese tipo de información, el historial de navegación, es un registro mixto. ¿Está? Porque depende de la interacción del usuario con el sistema. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Está aburrido? No. Así que así se clasifica la evidencia digital cuando el factor humano interviene. Entonces a eso se llama clasificación de la evidencia digital según su naturaleza. Ahora, no toda la evidencia digital tiene el mismo grado de permanencia en un dispositivo. ¿Está? Todos ustedes saben que cuando ustedes encienden su computadora hay un montón de cosas que pasan en su computadora que quedan almacenadas en la memoria RAM, porque la memoria RAM es muchísimo más rápida que la memoria en donde se almacenan los datos. Entonces la computadora necesita
si necesita un dato que nosotros estamos usando mucho tiempo o muy frecuentemente, lo almacena en la memoria RAM y va en búsqueda de esa información almacenada en la memoria RAM todo el tiempo, porque ahí accede mucho más rápido. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Entonces, la memoria RAM es recontra súper importante para que una computadora funcione o para que nuestro celular funcione. ¿Sí? Nuestro celular, ustedes le ponen una clave, ¿no? Esa clave que ustedes le ponen al celular genera una llave que cifra toda la información que ustedes tienen adentro del celular. Esa llave de cifrado no es que cuando ustedes ponen la clave se descifra todo el celular y después se cifra de nuevo, porque si no saben el tiempo que tardaría. Lo que hace, se cifra una vez todo y cada vez que ustedes ponen la llave, cada vez que ustedes le ponen la clave a su celular, se genera la llave de descifrado y se almacena en la memoria RAM. De tal manera, si yo quiero ir a buscar una foto, el sistema va, toma la llave que está en la memoria RAM, va en búsqueda de la foto, la descifra y después me la muestra en la pantalla. ¿Está? Pero no es que descifra todo el álbum de fotos para encontrar la foto que yo quiero necesitar. Esa llave de cifrado queda siempre almacenada en la memoria RAM. ¿Está? ¿Qué pasa cuando yo apago la computadora con toda la información que está almacenada en la memoria RAM? Porque pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando arranca de vuelta la computadora, la memoria RAM está vacía. Cuando la memoria RAM se queda sin corriente eléctrica, toda la información que está almacenada dentro de la memoria RAM es información que se pierde. ¿Está? Eso lo deben haber visto con Mara. Muy bien. Entonces, esa información alojada en la memoria RAM es mucho más volátil que la información que yo tengo guardada en el disco rígido, por ejemplo. ¿Está? Entonces, como hay grado de volatilidad, depende de dónde está la evidencia digital almacenada, existe una forma de clasificar a la evidencia digital de acuerdo a su grado de volatilidad. Lo más volátil es todo lo que está almacenado en la memoria caché. La memoria caché inclusive se sobrescribe, por lo tanto es mucho más volátil que la memoria RAM, pero de todas maneras acá le puse memoria RAM y memoria caché en el mismo rubro, para no complicar. Pero la memoria caché es más volátil inclusive que lo que está en la memoria RAM. Por lo tanto, si yo soy un investigador que llega a un allanamiento y está la computadora prendida, lo primero que voy a hacer es capturar la información que está en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque cuando se apague esa computadora, la memoria RAM se va a perder. Toda la información que estaba almacenada en la memoria RAM se va a perder. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es ir a buscar la información que estaba almacenada en esa memoria RAM. ¿Y qué información puede contener la memoria RAM? Tremenda cantidad de información. Por ejemplo, el usuario y la contraseña de mi sesión en la computadora está almacenada en la memoria RAM. El usuario y la contraseña del router o del Wi-Fi o inclusive el usuario y la contraseña que yo utilizo para poder conectarme a la red de mi trabajo está todo almacenado en la memoria RAM. La llave de cifrado de la información que está con la que está encriptada la información de mi celular está almacenada en la memoria RAM. Hay un montón de información, todos los procesos que se corrieron en la computadora en los últimos tiempos está en la memoria RAM. Ustedes saben que la memoria RAM, pero la memoria RAM, una vez que se llena, empieza a usar una partecita del disco rígido que hace que se comporte como memoria RAM, y ahí se llama archivo de intercambio, y por eso ya lo van a ver en algún momento, no me voy a meter ese general que es difícil de explicar. Pero todo lo que está en la memoria RAM es evidencia muy volátil. ¿Sí? Lo otro que le sigue en volatilidad son todas las conexiones de red. ¿Sí? El estado de las interfaces de red, las secciones activas de una red, eso generalmente se va sobreescribiendo o se va perdiendo. ¿Sí? A medida que yo voy caminando, por ejemplo, y ahora estoy conectado a este access point y voy caminando y después me conecto al access point aquel, ese access point se eliminó. ¿Sí? Se eliminó de la memoria. ¿Por qué? Porque ahora está conectado a eso. El registro de todas
estas conexiones de red, las tablas de enrutamiento de los datos, todo eso forma parte del siguiente escalón en donde la evidencia digital queda más volátil. Los procesos de ejecución, ustedes vieron que algunas no entraron a los procesos para eliminar procesos o pagar todo para que cuando los computadores se peló, ¿no? Todos esos procesos de ejecución están almacenados en un lugar, quedan almacenados en una parte del sistema, ¿no? Todos esos procesos de ejecución. Esos procesos de ejecución es lo que se pierde luego, ¿sí? O a medida que voy teniendo más procesos, estos se van sobreescribiendo y algunos van apagándose solos, ¿sí? Pasan al segundo plano primero y después que pasa un tiempo en el segundo plano se apagan solos. ¿Está? Después viene recién toda la información que está almacenada en un disco rígido o en un disco, una memoria flash de los celulares. Todos nuestros celulares tienen memoria flash, los discos de estado sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces todas mis fotos, los audios que grabé, ¿no? Los documentos que guardé, el correo electrónico, pues más o menos, pero todos los archivos adjuntos que descargué, todo eso queda almacenado en el disco rígido. Por lo tanto, tiene mayor cantidad de perdurabilidad esa información. Y después, obviamente, las copias de seguridad que hago en un disco que lo hice y lo desconecté de la computadora, está dentro del cajón, hasta que yo no vuelva a agarrar ese disco, esa es la información que hay adentro. Por lo tanto, en el orden de la volatilidad, esa información es lo que más tarda en eliminarse. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahí va. Puedo mover, se entiende. Muy bien. ¿Recuerdan que recién les dije que había información que eran datos visibles y los datos no visibles? Acá les puse que con una herramienta estándar puedo acceder a toda esta información, documentos, base de datos, correo electrónico, fotos. ¿Ah? Un visualizador me alcanza para ver todo eso. ¿Ah? Pero un usuario de un sistema, las credenciales, la actividad del sistema operativo, el historial de navegación, necesita un software forense para verlo. Ustedes me dicen, no, profe, no sea pelotudo, porque yo puedo entrar a mi computadora y puedo ver toda esta información. Claro, pero yo no puedo tocar la computadora cuando la voy a hacer. Yo no puedo modificar el estado en el que encuentro la computadora. Porque si yo entro y modifico el estado de esa computadora, después el abogado de la defensa va a decir que yo interactué con esa computadora, por lo tanto la prueba está envenenada. ¿Sí? Fruto del árbol envenenado. Digo, el software que se usa, ¿no? Tiene que estar aprobado por juez, ¿sí? No. La mayoría del software forense que se usa no es fácil armar un software forense, vamos a pasar por ahí. La mayoría del software forense que se usa en la fuerza de la ley son software privativos, es decir, son software reconocidos en el mundo forense. Pero hay un montón de software forense que se usa, que son excelentes y son de código abierto, que también son aceptados dentro del mundo judicial. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo puedo explicar cómo funciona el software forense, el juez me lo acepta. Cuando yo le digo, usé el autopsy, el juez ya sabe qué es el autopsy, ¿no? Ahora, si yo le digo, usé el Richten, si vos me decís cómo funciona, tengo que explicar al juez cómo funciona, para que él entienda de que ese software no modificó la evidencia. Por supuesto, la verdad que huele mal. Como no conozco, te trae a otro perito, el perito dice, no tengo la menor idea, nunca escuché ese software. No, es un software que creé yo. Muy bien. Todo esto que vimos hasta ahora es solamente hablamos de la evidencia digital, la característica que tiene la evidencia digital. ¿Entendimos eso, no? ¿Diferencia entre indicio y evidencia? ¿Lo
No entendieron una mierda, boludo. Diferencia entre indicio y evidencia. Indicio es Evidencia o laboratorio. la situación del objeto o algo que te demuestre qué pasó. Después la evidencia es lo que se está procesando por el laboratorio. No. El indicio no te demuestra algo que pasó. El indicio podría demostrarte algo que pasó. Bueno, casi. ¿Está? Es un quizás. Entonces, les dije, cada vez que hablamos de indicio, siempre es potencial. Algo que podría Sería un supuesto para probar algo. Es algo que podría haber estado vinculado al hecho que se investiga. ¿Cómo sería una hipótesis? ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando ese indicio lo contraste en el laboratorio con un procedimiento científico Como evidencia. y ese procedimiento diga, ah, sí, ese indicio es válido, efectivamente es así. Entonces a partir de ahí recién el indicio se transforma en evidencia. Que sea evidencia no necesariamente te involucra, porque para que te involucre tiene que ser aceptado por el juez, ¿sí? Y una vez que la evidencia la acepta el juez, recién ahí estás en un problema. ¿Está? ¿Qué hacen los abogados? Los abogados habitualmente, como la evidencia digital es bastante difícil de manipular, si fue bien adquirida, entonces el abogado verifica a ver cómo fue que se obtuvo la evidencia digital, cómo fue que se transportó, cómo fue que cómo se secuestró el teléfono, todas esas pequeñas cuestiones que hacen al procedimiento, ¿no? Si le ven una falla ahí, se agarran de esa falla para hacer caer la evidencia, por más contundente que sea, y si se cae la evidencia, no se puede transformar en prueba. ¿Expliqué? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Vamos a una consulta? Por supuesto. En el caso de un allanamiento, viste, dijiste que interactuó con la evidencia, o el otro abogado de otra parte, o después con... ¿Quién es el que habilita que vos, por ejemplo, si estás en un allanamiento, cuando, por ejemplo, estás en un allanamiento, tenés ese indicio, cortar la computadora llena de fotos de pedofila que las puedes ver? Sí, ¿Quién? Punto está ahí. Está toda la foto ahí. Como si yo entrara a este aula ahora y está ahí toda la foto. Está ahí todo como Sí. si fuera el caso con el cuchillo. Sí. Perfecto. ¿Y cuándo estás habilitado a poder tocar ese indicio para poder extraer la evidencia? Pues, ¿quién te lo habilita para que después sea prueba? Para que vos digas, ok, puedo tocarlo. Para que yo llegue a un allanamiento, primero tengo que haber estado investigando un montón de pasos anteriores. ¿Está? Cuando un juez establece que te allanen, cuando la cantidad de indicios que yo le llevé al juez y le digo esto está pasando acá, tengo esta evidencia, que esto, que aquello, que lo otro, que esto, que flauta, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, allanen, Y puedo tocar. ¿no? Acá, por eso. ¿Está? Allanen, te dice. Y te dice, en la orden del juez, secuestren todos los dispositivos. O te dice, háganle un triage a los dispositivos y aquellos que resulten comprometedores se secuestran el dispositivo. Ahora yo llego y digo, está prendida la computadora. Llamo al fiscal, le digo, está prendida la computadora, está todo lleno de fotos. Entonces el tipo dice, secuestren ese dispositivo. ¿Está? Y si no me dice nada, o si la computadora está apagada, yo presumo que ahí adentro puede haber, lo secuestro igual. O resulta que el tipo trabaja en una empresa que arregla computadoras y llegás a la casa y tienen 200 computadoras. ¿Qué vas a llevar las 200 computadoras al laboratorio? No, entonces se hace lo que se llama un triage, que se conecta un pendrive con una determinada cantidad de información, que son todos, ahora ya lo vamos a ver, son dos hashes de determinadas imágenes, y lo que hace, busca ver si ese hash está dentro de la computadora. Si está dentro de la computadora, quiere decir que ahí hay una de las imágenes que me interesa, Y ahí jamás. por lo tanto, no, ahí directamente se secuestra. Está. Los calles, conseguimos investigación previa. No, claro, sí, todo eso viene. Ahora vamos a ver lo que son los hashes. Para que los que no saben qué es un hash, lo vamos a ver ahora como última parte de esta. Profe. Y en el caso, vos decías que un disco externo podía ser volátil. El disco externo por sí no. La información almacenada dentro del disco externo. Disculpen. La información almacenada dentro de
adentro tiene evidencia digital, la constato en el laboratorio, no puedo hacerlo. ¿Está? Es decir, que realmente en el territorio es muy difícil. Sí hay, no le voy a decir que no, hay momentos en los que se puede, pero como yo tengo que mantener la integridad de la prueba, no puedo andar tocando la computadora para ver qué cosas más bien. ¿Está? La tengo que secuestrar y analizar con un software forense en el laboratorio. Pero ¿cómo conservas la RAM si tienes que secuestrar el equipo? No, ahí lo que cuando el dispositivo es muy importante, el juez ya me autoriza en la orden de allanamiento que yo, si encuentro la computadora desbloqueada, haga la descarga de la memoria RAM. Todo tipo de manipulación ahí, yo conecto un dispositivo con bloqueador de escritura y hago la extracción de la memoria RAM, hago el volcado de la memoria RAM. Pero ese hecho de que yo conecté un dispositivo a la computadora ya altera la memoria RAM. ¿Está? Por lo tanto, hago una descarga de la memoria RAM y el espacio, ¿cómo se llama? Los archivos de intercambio y me los llevo para el análisis. Recién después, en todo caso, hago el secuestro del elemento. Pero para eso necesito la autorización del juez, si no lo puedo hacer. ¿Se puede acusar de modificación para hacer eso? ¿Y se puede acusar de modificación de No, si el juez me dijo que yo puedo hacer la descarga de la memoria RAM, no. Yo iba a preguntar, depende un poco de eso del sistema operativo, ¿no? Linux funciona de otra manera con la RAM. Depende el tipo de software que voy a usar para adquirir evidencia, depende también del sistema operativo, ¿sí? Pero no necesariamente. El sistema operativo de los teléfonos, Android o iOS, utilizo siempre la misma herramienta. Pero, por ejemplo, el volcado de memoria RAM no es lo mismo hacerlo con software gratis, con software de código abierto. No es lo mismo usar el software de código abierto para hacer un volcado de memoria RAM de Windows que el que se usa con Linux, porque con Linux el volcado de memoria RAM se hace con línea de comandos directamente desde la propia terminal. Entonces conecto el pendrive, ejecuto el comando de volcado de memoria y me vuelca el comando de la memoria al pendrive que le conecté, con solamente una sintaxis muy chiquitita. Por eso en Linux es lo que muy bien. Bueno, ahora nos vamos a detener que ya tengo evidencia digital y cómo se analiza esa evidencia digital. ¿Está? Para analizar la evidencia digital yo tengo que mantener estas 4 palabritas de mierda que les puse acá, de las cuales ustedes van a tener que aprender casi como si tatúense si pueden. Vieron que se tatuaron, ya les dije que en un brazo se tendría que tatuar disponibilidad, integridad, ¿no? En el otro, tatúense identificar, preservar, analizar y presentar. Esos son los pasos que se siguen para llevar adelante un buen análisis forense digital. ¿Sí? Si quieren en algún momento, hay una diplomatura en la UNSO, no te dirá cuánto sale, pero le dije Tony, que es diplomado en análisis forense digital, justamente, que es donde le enseñan específicamente todo esto. ¿Sí? Es una diplomatura, la pueden hacer cualquiera de ustedes. La única macana es que no llega a pan. Bueno, es así. Bueno, la informática forense no se limita solamente a ver qué hay en la computadora, sino que implica un montón de procedimientos que están todos normados, obviamente, pero que son los que nos dicen a nosotros cómo tenemos que llevar adelante la adquisición de la evidencia digital y el análisis de la evidencia digital para que después el juez nos acepte eso como proveedor. Si yo no sigo esos pasos, el juez puede decir, bueno, no te la acepto como proveedor. Muy lindo la evidencia, pero no te la acepto como proveedor. ¿Está? Entonces,
Las etapas del... Estos son las 4 palabritas de mierda. Ahí tienen. Identificación, preservación, análisis, reporte, presentación. ¿Está? Identificación, preservación, análisis y reporte. Esto que funciona como una cadena de engranajes es lo que pasa todo el tiempo desde un allanamiento hasta que se presenta la evidencia en el juicio y se acepta como prueba. ¿Vieron esto? ¿Sí? Les digo porque esto lo voy a tomar, y en el final también. Así que, ¿qué implica cada una de estas partes? Que son los pasos del análisis forense digital. La identificación es lo primero que se hace. ¿Qué es? Yo tomo el primer acercamiento que tengo con el dispositivo. ¿Sí? Primer acercamiento, defino si es una computadora, si es un teléfono, si es una tablet, si es una cámara, si es un disco duro, qué características tiene, le saco fotos, pongo de qué color es, si tiene el modelo registrado, pongo también qué modelo, si tiene una calcomanía pegada, pongo que tiene una calcomanía de Darth Vader pegada de la... ¿no? Pongo todo eso, todo lo que hago en esta parte es describir el contenedor de la evidencia. Describir al más mínimo detalle todo cómo fue que lo hallé. ¿Está? Entonces, esto hace el tipo que toma el primer contacto con la evidencia. Cuando esa evidencia llega al laboratorio y se abren las bolsas y se saca todos estos elementos para peritar, el perito del laboratorio hace exactamente lo mismo después. Vuelve a sacarle la foto, dice si la computadora que va a analizar es la que dice el acta que se secuestró o no, si el teléfono que se tiene que analizar es el que dice el acta que fue secuestrado o no, ¿no? Cada una de esas etapas, cada uno de estos datos que se registran, se hacen en la fase de identificación. ¿Está? Entonces, lo hace el primer interventor, que es el que lo secuestra. La clase que viene vamos a hablar de cadena de custodia y ahí vamos a ver cómo se hace para cuáles son los procedimientos que intervienen en la cadena de custodia. Pero en el análisis forense digital es esto. ¿Saben qué? Abran todas las ventanas que puedan ahí arriba porque están empañándose la humedad. Esto se está poniendo re maloso. Podría pegar el culo cualquier momento. Ya me caí ayer en la calle. Da vergüenza. No me dolió tanto el golpe como el que está viendo hoy. Vamos la puta. Diga. Una mala identificación totalmente, ¿no? El señor. Sí, señor. Una mala identificación puede ser. O que diga. Una mala identificación grosera, ¿no? Es decir, computadora. Que diga, por ejemplo, Lenovo T420 y el T422. No, esa no tanto. No, esa no tanto. Pero puede ser que diga celular, iPhone color rosado y yo tengo un Samsung negro. ¿Está? Ahí es muy grosero la diferencia. ¿Está? Sí, no, en la fase de identificación tiene que ser grosero. ¿Está? Bueno, pero resulta que cuando yo estoy en el laboratorio y saco los elementos de la bolsa, acá sí no hay acá no es tan grosero. Cuando estoy en el laboratorio, abro la bolsa y saco los efectos para empezar el proceso de computaje y dice computadora Lenovo y en el acta dice computadora HP, entonces sí ahí me tengo que detener. Porque no es lo mismo que dice el acta que lo que me llevó para peritar. Estos pueden pertenecer a otro caso. ¿Está? Entonces ahí sí me tengo que detener. O si dice teléfono iPhone y en realidad es un Samsung, entonces ahí me tengo que detener.
el teléfono puede ser de otro caso. Y me trajeron mal la bolsa, o el tipo que la puso, que hizo el acta estaba de odo, o vuelvo a hacer, no sé, cualquier cosa, pero yo ahí no puedo seguir. Ahí me tengo que detener y tengo que avisarle al fiscal, che, me pasó, listo. ¿Qué quiere que haga? En ese caso se consulta. Siempre se consulta. Cualquier duda se consulta al fiscal. Muy bien. Después de la etapa de la identificación, que yo ya me aseguré que lo que voy a trabajar es efectivamente el dispositivo que fue secuestrado en el allanamiento, entonces ahí viene la etapa de la preservación de la evidencia digital. No me voy a quedar demasiado acá porque en un ratito vamos a ver esto, qué significa copia bit a bit y todas esas cosas. Pero la preservación es cuando yo extraigo de adentro del dispositivo la información que tiene almacenada. ¿Verdad? Entonces acá sí o sí necesito software forense, que tiene una característica. Todo software forense tiene un bloqueador de escritura que impide que cualquier señal que yo le mande desde la computadora hacia el dispositivo que estoy analizando intervenga el dispositivo. Tiene un bloqueador de escritura. Solamente puedo sacar la información, no puedo sobreescribir, ni cambiar, ni nada por el estilo sobre el dispositivo que estoy analizando. Por lo tanto, como verán acá, estoy analizando un disco rígido. Este aparatito que ustedes ven acá es el bloqueador de escritura. El disco rígido se conecta al bloqueador de escritura y el bloqueador de escritura recién ahí va a la computadora que tiene el software por ahí. ¿Está? Entonces así se hace la adquisición de la evidencia digital. Este es un disco rígido mecánico de los viejos y tiene una forma de hacer la extracción. En un ratito nos vamos a meter cuáles son los distintos tipos de extracciones que hay. No todas las veces se puede hacer la extracción completa, a veces solamente se pueden hacer extracciones parciales, pero no me voy a meter ahora porque en un ratito lo vamos a ver. Pero este es el momento en el que yo preservo la evidencia digital. ¿Entienden? Recuerden esa palabrita. Preservo la evidencia digital. ¿Está? No es reservo, ¿sí? No es recero, ¿sí? No es grosero. Preservo. Preservo la evidencia digital. Sobre todo cuando le pongo los multiple choice, ¿no? Me dicen nombres que no existen. Bueno, preservo la evidencia digital. Para preservar, para que la evidencia digital sea convenientemente preservada, tengo que hacerlo con un software forense que haga el proceso de extracción de la evidencia y que toda esa evidencia quede almacenada en un lugar que nadie pueda acceder salvo el que tiene que acceder. ¿Está? Entonces, recién ahí, cuando yo hago la adquisición de la evidencia digital, no me voy a meter porque lo van a ver en otras materias, pero yo hago la extracción, después hago el procesamiento de esa información, después hago el caso portable y sobre el caso portable recién ahí viene el analista que analiza toda la información que está allá adentro. Ustedes saben que la computadora no es particularmente un dispositivo ordenado, ¿no? Los de puta le ponen ordenador y lo que más hace es guarda todo como quiere la computadora dentro del dispositivo. ¿No? Ustedes saben eso, guarda, donde hay libre, tira, ¿no? Y si es muy grande, lo divide en 300 pedacitos y lo va guardando cada uno por su lado, ¿no? Ordenador. Toda esa información almacenada desordenadamente, cuando yo hago la extracción, la traigo así, desordenada. Entonces el propio software forense después procesa todo eso y la ordena, la acomoda, ¿sí? Y cuando está acomodada, cuando se termina el procesamiento y se hace una especie de página web en la que yo puedo ver todos los mensajes, todas las fotos, ¿sí? Puedo ir viendo lugar por lugar qué es lo que hay, entonces recién ahí comienza la etapa propiamente dicha del análisis de la evidencia. Y acá en el análisis recupero datos borrados, analizo líneas de tiempo para una reconstrucción cronológica de la actividad del usuario, analizo los registros de conexiones, los logs, si tiene firewall. ¿Alguno usa firewall? Ninguno usa firewall. Así te va a ir. Capturas de tráfico, hay un montón de cosas de información que queda dentro
del dispositivo que estoy analizando y analizo todo esto. ¿Para qué? Porque a partir de la línea de tiempo, los datos que borré, cómo se comportó el usuario, puedo reconstruir el hecho que estoy investigando. Entonces recién cuando hago todo el análisis reconstruyo el hecho que estoy investigando. Y acá es donde aparece el peor de todos los problemas de los peritos. Por eso yo a ustedes les digo siempre que pierdan el miedo a hablar, pierdan el miedo a escribir. Si tienen algún problemita de expresión, hagan un curso de oratoria, traten de perfeccionar su léxico técnico y además de su léxico técnico, su capacidad de explicar. Porque resulta que todo esto no sirve para nada si después yo no puedo armar un informe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito escribir, como perito, necesito escribir todo lo que hice, cómo lo hice, qué encontré, dónde lo encontré y qué prueba eso que encontré. Y lo tengo que escribir en un lenguaje que entienda cualquiera, inclusive aquellos que no saben nada de informática forense. ¿Entienden eso? Por lo tanto, pierdan el miedo a hablar, porque si de acá, si van a graduarse de licenciados en ciberseguridad, van a tener que hacer eso. Van a tener que escribir en algún momento reportes, van a tener que hablar con sus jefes, van a tener que hablar con compañeros o con otras personas. Y no es lo mismo encontrarse con otro que entiende grosso todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Y que te dice, no, bueno, lo que pasa es que el procesamiento me falló, el parseo de la información. Cuando lo hice con el Lufen Physical Analyzer nos sirvió, pero cuando lo hice con Action C, tú tienes una mierda lo que estoy diciendo, pero en definitiva los que son peritos forenses saben. Entonces, una cosa es hablar así con alguien que sabe, y otra cosa es explicarle a un señor que nunca agarró más allá del teléfono para llamar por teléfono, que es un juez, un fiscal, explicarle qué es la evidencia digital. A ver, explíquenle a ustedes a alguien que nunca escuchó campos magnéticos y pulsos electrónicos, ¿qué es eso? A ver, un gauchito. ¿Sí? Que dijeron que entendieron todo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tiene que ser redactado este informe de tal forma que lo entienda cualquiera. El fiscal, que es abogado, el juez, que es abogado, el perito de la parte, que es técnico, ¿sí? Y aparte, si vos pusiste con la evidencia y no en la evidencia, se dan un quilombo de la gran puta. Entonces, todo esto tiene que estar hecho y escrito y puesto en un informe que se entienda desde el momento de la adquisición, desde el momento de la identificación hasta lo que pudimos probar. Todo eso forma parte del reporte. Y tiene otro problemita. Porque imagínense ustedes que están haciendo un análisis de una computadora que está llena de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿No? Y estoy seguro que por lo menos el 100% de ustedes le daría una indignación tremenda ver eso, ¿no? Ahora, ustedes no pueden escribir, el hijo de puta tenía 2000 fotos de explotación sexual infantil. No lo pueden hacer. Por más que lo piensen. ¿Está? Y por más que lo quieran cagar trompada, pero no lo pueden hacer. Porque solamente tiene que estar basado en los hallazgos técnicos y sin ningún tipo de valoración personal. Por lo tanto, hay que eliminar acá todo tipo de sesgo cuando se construye un documento de esta característica. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Para que la evidencia digital sea convertida en prueba, tiene que tener estas 5 características. La primera, tiene que haber sido obtenida mediante procedimientos ilícitos. ¿No? ¿Qué quiere decir procedimientos ilícitos? Pues si yo voy y le digo, dame tu clave, y le pongo un fierro en la cabeza, no es ilícito lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, para algunos países. Muy bien. Pero tiene que haber sido obtenida mediante procedimientos ilícitos.
debe ser veraz y no haber sufrido ninguna manipulación desde el momento de su recolección, es decir, desde el momento en que se secuestró el defecto hasta que se terminó el análisis y se hizo el reporte, no tiene que haber sufrido nunca esa evidencia, ningún tipo de manipulación que altere esa evidencia. Profe, ¿qué dice el primero? ¿Dónde? ¿Dónde está el quiz? Admisibilidad. Ahí, porque no yo... Debe presentarse desde un punto de vista objetivo y técnico, fíjense completo ahí lo que les dije recién. Tiene que ser comprensible y creíble para el tribunal. Y después las técnicas que usé para poder adquirir tienen que ser fiables. Lo que me preguntabas vos hoy, acá, si yo no puedo demostrar que el software forense que usé es un software reconocido o que tiene características fiables, entonces probablemente la evidencia digital sea desastre. ¿Está? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes el hermoso enjambre que tiene el análisis forense digital. El análisis forense digital tiene técnicas para analizar dispositivos móviles, técnicas distintas para la computación, técnicas distintas para el análisis de redes, técnicas distintas para el análisis de base de datos, técnicas distintas para las bases de datos en sí, técnicas distintas para el análisis de malware. Hay un montón de técnicas diferentes de acuerdo a lo que yo voy a investigar. ¿Está? Entonces, en este inmenso universo, yo tengo que hacer previamente una valoración. Cuando estoy por investigar, que ya tengo la evidencia digital adquirida, yo primero no voy a la marchanta a ver qué encuentro. Primero tengo que saber bien qué es lo que tengo que probar. ¿Sí? Tengo que probar un incidente de seguridad. Ahí vieron que dice accidente de ataque, está accidente tapado porque accidente de ciberseguridad no hay. ¿Está? No hay ningún accidente, hay incidente. Accidente no hay nadie. Tuve ataque. No hay, me resbalé, me caí en un ataque. No hay eso. Siempre es un incidente. Alguien metió la gama. Es un incidente. ¿Está? ¿Qué estoy investigando? Un incidente de ciberseguridad. Entonces, si estoy investigando un ataque, ¿sí? No voy a ir a buscar fotos de droga, digamos. ¿Está? Si encuentro fotos de droga, le tengo que avisar al fiscal, sobre todo si hay mucha. ¿Está? Pero estoy investigando otra cosa. Entonces, mi técnica de análisis tiene que ser para probar el caso que se está investigando, no otro caso. ¿Está? Si estoy investigando fuga de información o un acceso no autorizado o un caso de BEC, ¿qué era el BEC? ¿Qué era el BEC? Business Email Compromise, ¿qué era? Lo comprometen el... No se hace pasar por uno de alto perfil. ¿Para qué? Hacerse pasar por un CEO para engañar a los empleados. No, sí, Es una parte de la empresa. y eso que fue la clase 2 clases, Business Email es cuando alguien que se hace pasar por alguien del alto de un organismo envía información a alguien del sector de finanzas o de economía para que haya interferencia o algo así. ¿Está? Entonces, y eso es, porque yo puedo hacerme pasar por un CEO y le digo a un empleado cuáles son las contraseñas de tu jefe y decírmelo a mí porque yo soy el jefe de tu jefe y él me termina diciendo, entonces ahí yo engañé con otro fin. Eso se llama whale phishing. Ver que es cuando tengo el envío de plata en medio. ¿Repetiste la clase de la pasada? Bueno, búsquela por ti. Muy bien. Yo tengo que hacer estos análisis para que enfocarme de acuerdo a qué técnica voy a usar para poder analizar después. ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer? Primero, ¿qué elementos fueron recolectados? ¿Sí? Tuve que ver cuáles son todos los dispositivos que voy a analizar, ¿sí? Cuáles son las fuentes de los datos que voy a usar para poder probar, ¿sí? Porque una cosa es
yo haya hecho OSINT en el marco de la investigación, toda esa investigación, toda esa información, tenga que tratar de encontrarla después dentro del dispositivo que estoy analizando. ¿Está? A vos te voy a preguntar después en el examen qué quiere decir, qué elementos fueron recolectados. ¿Qué artefactos forenses pueden recuperarse? ¿Qué es un artefacto forense? ¿Alguno tiene idea? Una licuadora, ya lo van a ver ustedes. Normalmente es caro porque es un software. No, el artefacto forense es cualquier pedacito del sistema que tenga un indicio que yo pueda transformar después en evidencia. La carpeta prefetch de Windows es un artefacto forense. Los logs del sistema, la carpeta donde se almacenan los logs del sistema es un artefacto forense. Se llama artefacto forense a toda pequeña porción de software que yo puedo, en el que yo puedo hallar un indicio que pruebe que después pueda transformarse en evidencia. ¿Cómo está? Por ejemplo, el TUBMate, que son cuando yo borro la imagen pero me queda la imagen chiquitita, TUBMate. También. Ese es el lugar donde se almacenan los TUBMate, es un artefacto forense. Muy bien, entonces, ¿qué artefactos forenses voy a poder recuperar en el análisis que estoy haciendo? ¿Dónde se encuentran los datos? Si está en el disco duro, o está en el volcado de memoria RAM que se hizo en el allanamiento, si está en la nube, si está en dispositivos. ¿Qué técnicas voy a utilizar para hacer el análisis? Si la adquisición se hizo en vivo o post-mortem, en vivo quiere decir que hago un análisis de red mientras la red está funcionando, post-mortem quiere decir que secuestré el efecto y lo estoy analizando en el laboratorio, eso es post-mortem. Y si existe alguna metodología aplicable, por suerte para todos ustedes, sí existe. ¿Está? Entonces no hace falta que se acuerden de memoria, pero pueden dar. Esta fue la primera. ¿Sí? Guía para recolectar y archivar evidencia del 2002. Fue la primera que todos usamos en su momento y que después, a medida que fue pasando el tiempo, esto se fue modificando. ¿Sí? Se fue modificando y después de que la evidencia quizás también se fue modificando. Esta fue la primera más sólida que apareció. El NIST sacó esta normativa que es la guía para integrar técnicas forenses con respuestas de incidentes. Esta tiene que ver más que nada cuando se hace ciberinteligencia, que es cuando yo estoy en el mismo momento en que estoy respondiendo a un incidente de ciberseguridad, de qué forma voy adquiriendo la evidencia digital para después probar el hecho. Entonces toda esta normativa está escrita acá en el NIST 886/2006, se hizo en el 2006, funciona todavía, hasta ahora se sigue usando. El Ministerio de Seguridad de la Nación sacó en el 2016 un protocolo para actuación de las fuerzas policiales y les enseñaba paso por paso cómo tenían que hacer los secuestros de los dispositivos electrónicos cuando estaban en un allanamiento. Y era de uso obligatorio para todas las fuerzas federales, que son Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todas tenían que cumplir este protocolo. El mismo protocolo en el 2023 se mejoró, se cambiaron algunas cosas, existe hoy, está vigente esto, y te da todas las definiciones, qué pauta de actuación, cómo tiene que hacerse. No es lo mismo secuestrar una computadora que secuestrar un teléfono celular. El teléfono celular necesariamente yo lo tengo que aislar. Entonces, ¿cómo se aísla? Lo meto dentro de una bolsa de Faraday. Bolsa de Faraday no tiene nadie. Entonces se lleva un papel aluminio y se le envuelve el papel aluminio que cumple las funciones de caja de Faraday también. Ahora no es lo mismo un celular con 2 vueltitas de papel aluminio infinito que el papel aluminio grueso y le pones 2 vueltitas, entonces ahí en uno está aislado y en el otro no. Entonces el protocolo dice que por lo menos hay que darle 5 vueltas con papel aluminio al celular para que en el momento de secuestrar, esas 5 vueltas después cuando se saca el teléfono en el laboratorio hay que ver si tiene 5 vueltas o tiene menos. Todo ese tipo de cosas
se verifica después del laboratorio. Todo eso está escrito en esta resolución del Ministerio de Seguridad que fue mejorada en el 2023. Después, la Procuración General de la Nación sacó en el 2024 una muy buena guía de buenas prácticas para, acá de vuelta, fíjense las palabritas: obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital. ¿Sí? Cómo la obtengo, es decir, cómo la secuestro, cómo la preservo y cómo la trato después. Porque no la puedo almacenar en cualquier lado, lo tengo que almacenar en un disco externo que no haya tenido nunca antes ningún tipo de información, tiene un montón de características, y acá está todo esto explicado en esta muy buena norma que sacó la Procuración General de la Nación, que es la que se usa hoy en todas las fuerzas de la ley, de todos los laboratorios forenses, para poder llevar adelante el tratamiento de la evidencia digital. Esta, es con la que van a soñar siempre, fue una de las primeras normas internacionales, la 27037, que hasta hoy se utiliza, y que esto y esto se basaron en esta norma, ¿sí? La norma IEC 27037, para poder adecuarla. ¿Ah? Muy bien. Falta poquito. Seguimos, ¿no? Sí. Falta poquito. ¿Recuerdan hoy que les dije que cuando hago la adquisición de la evidencia digital, después les digo qué tipo de adquisiciones hay? ¿Recuerdan eso? Muy bien. Ahora nos vamos a meter en cómo se garantiza la evidencia digital. ¿Se tatuaron esto? ¿Ya? Confidencialidad, integridad. Sí, acuérdense, sí, como salía este sí, ¿dónde está? ¿No? Pero si se acuerdan. Muy bien, estas, ustedes no saben de qué se trata, es lo primero que tenemos que asegurar con la evidencia digital. Las tres tienen que estar aseguradas cuando se hace el tratamiento de la evidencia digital. Y para que estas tres estén aseguradas, hay un montón de procedimientos que se siguen para garantizar que esos pilares de la seguridad de la información no se vieron alterados. Acá hay, un disco rígido, un bloqueador de escritura, que además tiene el propio software para hacer la adquisición de la evidencia digital ahí adentro. Muy bien. La copia bit a bit es aquella que me permite hacer la adquisición completa de la información que está dentro del disco rígido. Saco toda la información que tiene el disco rígido y todo el espacio no asignado también. ¿Qué es el espacio no asignado? Todos esos clústeres que están para ser utilizados y que pueden alojar información que fue borrada en su momento, pero que no fue sobrescrita todavía. ¿Saben la diferencia entre borrada y sobrescrita? Entonces, cuando yo hago una copia en otro disco rígido, lo que estoy haciendo es un duplicado forense, o el clonado del disco rígido. Meto un disco rígido y toda esa información la almaceno en otro disco rígido. Es un duplicado forense. Ahora bien, lo que se usa habitualmente es la imagen forense, porque yo tomo la información que está almacenada en ese disco rígido, hago la copia bit a bit y todo eso se transforma en una múltiple cantidad de archivos adentro, en el proceso de la copia forense, que aseguran la integridad sector por sector. Entonces, cuando yo aseguro la integridad sector por sector, me voy a traer una imagen del disco rígido que cuando termino de hacer la adquisición me va a dar un nombre, punto, E01 o AFF o DD si lo que estoy usando es un sistema Linux. ¿Está? Pero el más común es el E01. Acá hay todo el espacio libre, todo el espacio no asignado, como ya les dije recién, y el E01 es lo que más habitualmente se ve en los duplicados forenses.
copia bit a bit, yo lo puedo hacer en un disco rígido o en un celular también. Solo que en el celular no se llama copia bit a bit, sino se llama extracción física o full file system. No siempre se puede hacer una adquisición completa de la información. A veces solamente se puede hacer adquisiciones lógicas. Entonces acá le puse la diferencia que hay entre una imagen de un disco físico y una adquisición física y una adquisición lógica. Fíjense, este disco rígido que ven acá tiene varias particiones, ¿verdad? ¿Ven acá? Muy bien. Cuando yo hago una adquisición de una adquisición bit a bit, traigo toda la información, la de todas las particiones, ¿sí? Incluye el MBR, incluye todo el espacio no asignado y capturo absolutamente toda la información. A eso se llama una adquisición bit a bit o extracción física. Y si no, se llama la adquisición lógica cuando yo solamente voy a capturar una partición de ese disco rígido. ¿Está? No traigo la información completa, sino solamente la que está almacenada en una partición. ¿Por qué? En los celulares a veces pasa que de acuerdo al modelo del celular o de acuerdo al sistema operativo, yo no puedo hacer la adquisición completa, full file system. Entonces, no puedo hacerlo, pero me dice sí puedo hacer la lógica. ¿Qué quiere decir la lógica? Me extraigo toda la información, pero no la información que está pronta para ser borrada o para ser sobrescrita, ¿no? Y hay veces que tampoco me puedo hacer esa y me puedo traer solamente la información de las aplicaciones, ¿sí? De las aplicaciones y cómo están configuradas las aplicaciones, pero no la información almacenada. ¿Por qué? Porque el software forense va a la cola siempre de las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos. Y como el software forense funciona para explotar una vulnerabilidad del sistema operativo de ese dispositivo, hay veces que puedo explotar la vulnerabilidad que me permita hacer la adquisición completa y hay veces que solamente puedo explotar una vulnerabilidad que me permita hacer una extracción parcial. ¿Está? Entonces, esa diferencia de extracción lógica o de extracción física depende muchas veces del software forense y del tipo de dispositivo que se está analizando. ¿Entendieron hasta acá? Resulta, en la lógica, ¿tiene que haber una investigación previa para saber en qué partición debería estar lo que quiero buscar? Generalmente esto es cuando haces extracciones de servidores. En vez de llevarte todo, llevas el arreglo del RAID y una sola parte del RAID, digamos, ¿no? Del RAID de servidor. Realmente así, ahí haces una extracción lógica. Pero hay veces que la extracción lógica es solamente de acuerdo al tipo de teléfono que estás analizando también, ahí se llama lo mismo, pero significa distintas cosas. Igual, es todo muy conceptual, porque quiero que ustedes sepan, porque igualmente esto lo van a volver a ver después con Tony. Muy bien, 3 diapositivas faltan. ¿Hacemos o hacemos uno? Muy bien. Para asegurar la evidencia digital, yo, por ejemplo, yo puedo asegurar que este teléfono lo envuelvo en 5 vueltas de papel aluminio, ¿sí? Lo aíslo de cualquier onda electromagnética que pueda entrar o salir, de tal forma de que no puedo hacer un borrado remoto de este dispositivo. Lo abro en el laboratorio de informática forense y adentro hay evidencia digital. Hasta acá, la adquisición del contenedor de la evidencia digital se hizo bien. ¿Está? Joya, fantástico, perfecto. El contenedor de la evidencia digital me llegó perfecto al laboratorio. La forma en que se embaló, la forma en que se secuestró, todo sigue su procedimiento. Yo hago la adquisición de la evidencia digital y toda la información que está almacenada acá, en este teléfono que yo adquirí, el contenedor de la evidencia digital sigue su curso. ¿Pero qué hago con esta información que tengo acá?
con la información que adquirí. ¿Cómo yo le aseguro al juez que la información que yo adquirí en un momento es efectivamente la que se usó después para hacer el análisis? ¿Está? Yo le tengo que garantizar, le tengo que dar una garantía al juez de que lo que estoy analizando es efectivamente lo que yo extraje en el laboratorio y no otra cosa. Entonces, para asegurar la integridad de esa información que yo estoy adquiriendo, existe un procedimiento matemático que pertenece al mundo de la criptografía que se llama una función hash. ¿Sí? Una función hash es una cadena de caracteres hexadecimales, ¿sí? Que, por ejemplo, 40 caracteres hexadecimales, ¿sí? Que no importa qué cantidad de información yo le someto a esa función. Le puedo someter una foto, lo someto a esa función hash y me da una cadena de caracteres hexadecimales, o le puedo someter toda la biblioteca entera de Alejandría a la función hash y me va a dar una cadena de 40 caracteres. ¿Está? Eso es una función hash. Es una función cuya entrada puede variar, puede ser una foto, un video, no le importa la función hash qué cantidad de información le estoy entregando a esa función. Puede variar, pero sale siempre una misma cantidad de caracteres de acuerdo al tipo de función hash que uso. Ahora les voy a mostrar cuáles son los distintos tipos, pero eso es una función hash. Es un tipo de función algorítmica, matemática, que pertenece al mundo de la criptografía, que le aplico a un valor de entrada, que puede ser una foto, un video, miles de fotos, miles de videos, toda una biblioteca completa, no importa. Y eso me va a dar una cadena de 40 caracteres, 22 caracteres, 64 caracteres, y después les digo por qué varía la cantidad de caracteres. Eso es una función hash. Cuando yo adquiero la evidencia digital del teléfono, le aplico la función hash, si esa evidencia digital en cualquier parte del proceso, cualquier perito viene y dice quiero aplicarle la función hash para ver si estamos hablando de lo mismo, cuando le aplico la función hash me va a tener que dar la misma función igual. ¿Está? Eso quiere decir de que no fue alterada. Les voy a dar una tarea para el hogar, háganlo ustedes en sus casas si quieren. Bájense, entren a HashMyFiles. Sí. HashMyFiles. Se bajan un programita de mierda chiquito, no pesa nada. Y agarran una foto y le someten a la función hash. Le pide que lo hashee. Le va a dar una cadena de 40 caracteres. Ahora agarran la misma foto y le modifican una pelotuda y le hacen un puntito con tinta, ¿no? Todo digital. Y hasheenlo. Le va a dar un hash totalmente diferente. ¿Está? Usan la foto, lo hashean, compriman la foto y hasheen la versión comprimida, descomprimen, le va a dar lo mismo diferente. No sé, fíjense, busquen eso. Pero con eso van a probar cómo se modifica un valor hash indefectiblemente de el valor de entrada. Después hagan lo mismo con un video, hagan lo mismo con un documento, lo que quieran, siempre va a dar la misma cantidad de caracteres hexadecimales. No el mismo valor, la misma cantidad de caracteres, ¿está? No el mismo valor, no la misma disposición de los caracteres, pero siempre va a tener o 32, o 40, o 64, depende de qué tipo de función hash están usando. Entonces, esto es lo que le da la garantía de integridad a la evidencia digital que yo adquirí. En los teléfonos, yo tengo que hacer la adquisición y hashearla. Y esa misma evidencia digital la puedo utilizar en cualquier momento y me va a dar lo mismo. Ahora, en un disco rígido, de los mecánicos, de los de antes, el software forense lo que hace es lo siguiente. Le aplica la función hash antes de iniciar la adquisición.
le hace la adquisición de la evidencia digital completa y le aplica la función hash. Y la función hash tiene que ser la misma que al inicio, porque eso quiere decir de que la adquisición de la evidencia digital fue completa. ¿Por qué? Porque ahí no tuve modificaciones en el disco rígido. En el disco rígido de los mecánicos no tuve ninguna modificación. En cambio, en un celular yo no puedo hacer eso, porque cada vez que lo muevo hay un montón de sensores acá adentro que se mueven, por lo tanto yo hago la adquisición de la evidencia digital y le aplico un hash. Le hago la adquisición de la evidencia digital después y le aplico el hash. No hice nada, ¿eh? Pero este se movió medio grado. El reloj interno que corre acá adentro fue modificando también el propio sistema, por lo tanto, tantas adquisiciones de evidencia, de la evidencia que tiene este teléfono que yo haga, siempre va a dar un valor hash diferente. ¿Por qué? Porque esto se mueve, el sistema todo el tiempo está permanentemente en estado de modificación. En cambio, un disco rígido no tiene esa particularidad. No el disco de estado sólido, por desgracia, porque la función DRIP nos vino a cagar la vida. Pero el disco rígido mecánico de antes, cuando se hace la extracción de la evidencia digital antes y después, tiene que dar el mismo valor hash. Entonces eso quiere decir de que la adquisición de la evidencia digital se hizo completa. Y lo otro que tiene una función hash, que yo puedo ir para un lado nomás. Yo no puedo encontrar el valor de entrada a partir del valor hash de salida. No puedo hacer el reverso, el camino reverso. ¿Está? ¿No hay unos diccionarios de hash? ¿O era, o sea, que ponías el valor de hash y ese te salía una palabra? No, eso no. No se puede, nunca es reverso. Nunca es al revés. Pero no hay uno que es tipo, pones una palabra simple, perro, o sea, yo perro. Sí. Voy al diccionario, pongo el hash del perro y me dice que es perro. Yo no lo vi nunca. Obvio. Capaz que existe y yo no lo vi. Creo que se refiere a que si pasás un palabra random por un hash, no sé, MD5, lo guardás y se sabe que es perro, en MD5 es esa cantidad de caracteres. Pero porque hay alguna. Porque hay Igual el MD5 no es lo mejor. No, ya sé. Pero sí, entiendo lo que dice. No, nunca vi eso, ¿eh? Pero bueno. Eso es una función hash. ¿Entendieron hasta acá? ¿Qué es un hash? Sí, muy bien. Por desgracia no es el único hash. Hay distintos tipos de hashes. ¿Está? Depende del tipo de hash. Agua está mal, 118 está mal. Muy bien. MD5 fue el primero que nos vino a resolver varios problemas que apareció, pero ya no se usa. ¿Sí? No se usa porque la estructura del MD5, este es un valor hash, ¿ven acá? ¿Ven que son todos códigos, valores distintos? Y entonces, esto que está acá puede ser el valor hash de una foto o de una biblioteca entera, no sé. No sé qué era lo que había del otro lado. Pero yo esto porque le apliqué el tipo de hash MD5. El tema está en que con el tiempo esto entró en desuso porque estos bits eran demasiado pocos. ¿Sí? Esto para que, o sea, la foto o la biblioteca entera digitalizada son dos ceros y uno, ¿no es cierto? Como tengo dos valores posibles, 0 y 1, tengo dos valores. Dos valores elevado a los 128, 118 en realidad acá, es lo que me termina dando la cantidad de caracteres acá, de fortaleza. ¿Está? Pero después vino el Security Hash Algorithm, que vino a revolucionar la ciencia forense. El SHA-1 se sigue usando hoy, que en vez de dar 32 caracteres de salida, da 40 caracteres de salida. Entonces, como tiene mayor cantidad de caracteres de salida, tiene mayor poder de combinatoria. Entonces hay menos probabilidad de que exista lo que se llama colisión de hashes, que es con dos valores diferentes de entrada me dé el mismo valor hash de salida. ¿Está? A eso se llama una colisión de hash. Colisión hash es dos valores distintos de entrada me da el mismo valor de salida. Eso no puede pasar nunca. ¿Está? Entonces, el MD5 producía mucha colisión de hashes. El SHA-1 produjo menor cantidad, pero resulta que Google le encontró la vuelta y mostró cómo atacando, bueno, no importa, pero resultó que empezaron a verse algunos hashes colisionados de SHA-1, entonces hoy se usa el SHA-256. ¿Sí?
Este, en vez de 40 caracteres de salida, produce 64 caracteres de salida. Entonces, al tener mayor cantidad de caracteres de salida, mayor poder de combinatoria. Y esto es prácticamente imposible que colisione. ¿Está? Pero estos tres tipos de hashes son los que se usan habitualmente. Este ya no se usa más, pero lo pongo porque fue el primero. Hoy es normal que se vea ya uno todavía, pero lo que ya todo se hace es ya 256 porque está construido sobre 256 bits. Está el SHA 512 también, que ya existe, pero que todavía el software forense de fábrica no lo trae. Y acá es lo que les dije recién. ¿Qué es una colisión de hashes? Es cuando dos valores de entrada, ¿sí?, me dan un mismo valor hash. Eso no puede pasar. El MD5 era el que más colisiones de hashes experimentaba. El SHA-1, algunas se han demostrado ya. El 256, hasta el momento nadie ha podido demostrar que tiene colisión de hashes. Existe ya el SHA-512, pero todavía este es el valor que más se usa. El hash es lo que garantiza que la evidencia digital que yo adquirí es la evidencia digital que yo estoy analizando. Es la que le asegura al juez la integridad de la evidencia digital de la misma, y es la que se consiguió, la que se obtuvo en el laboratorio forense. ¿Entendieron? Acá. La clase que viene vamos a ver cuáles son los pasos que se siguen desde el momento en que se secuestra el efecto hasta el momento en que se termina el juicio. A todo eso se llama, a todos esos pasos se llaman cadena de custodia. Y lo vamos a ver en la clase que viene, que va a ser virtual, que va a ser la última, y después parcial, que va a ser esta clase.